Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Amigos. El día de hoy estoy con Jordan, un amigo de la infancia, de la enseñanza media, con el cual compartimos conversación muy profunda, de mucha reflexión, tanto en el capítulo grabado como posterior a eso. Está muy interesante, fue muy grato conversar con él, muchos temas. La importancia de poder reinventarse, que es el nombre de este capítulo, la importancia de poder empezar de cero, no desanimarse, al contrario, fortalecerse aún en las problemáticas, en los cambios abruptos. Así que les invito a poder ver este capítulo. Les pido que se puedan suscribir a los que nos están escuchando. Hemos tenido un gran número de visitas al canal, de reproducciones de nuestros videos, pero te pido que te suscribas, que le des me gusta a los videos, que puedas compartir. Si el contenido te está gustando, el contenido te está llamando la atención, coméntanos, escríbenos por interno a nuestras redes sociales. Si quieres participar, si crees que tienes alguna historia que contar, coméntalo y voy a atender el mensaje y lo más probable es que podamos terminar conversando. Esto es un espacio abierto para conectar. Conversábamos con Jordan sobre eso, conversar, comentar experiencias, conversar, traer recuerdos. Ha sido grato este periodo. Así que, amigos, los invito, suscríbanse y los dejo en el capítulo de hoy. ¿Cómo estás, Jordan? Bien, pues hermano, gusto Oye, verte. gusto que hayas aceptado, bacán que hayas venido tantos años. Bueno, a la gran mayoría he dicho, ya llevo varios que conozco del liceo, éramos compañeros del liceo, para los que van a ver el capítulo, otro compañero más, y así que agradecido de invitarte y de que hayas aceptado. La primera pregunta con la que parto siempre es cómo te identificáis. Hablábamos antes de empezar el podcast de que estudiaste educación física, estudiaste administración, que también estudié yo eso. Hoy día te dedicáis a otra cosa que es un oficio que aprendiste, imagino, no sé, me lo voy a contar seguramente, pero ¿cómo te identificáis? ¿Barbero, ingeniero, deportista, un poco de Es- ambos, un poco de todo, papá, emprendedor, no sé? Bueno, primero que todo agradecerte la oportunidad. Empecé a consumir tu contenido y me gustó harto la idea de venir a conversar contigo. Si bien es cierto, en el liceo conversábamos harto, la pasábamos muy bien, así que gracias por recibirme. Y si tengo que identificarme, me cuesta un poquito porque ¿Sí? he hecho de todo, ¿cachai? De hecho, en una ocasión pedí trabajo y la persona que me contrató en una minera me dijo, hay hecho de todo. Sí, pues. Hay barrigo, ¿Cómo hay trabajaste conmigo un tiempo, pues? un tiempo, poco, por eso te digo Sí, jefe. sí, pues no, sí, sé, pues. Mi Yo jefe. estaba pensando, ¿por qué me dice jefe? ¿Verdad que trabajó conmigo hace un ratito? Jefecito, sí. Entonces creo que he hecho tantas cosas como que me cuesta encasillarme en una. Ya, Si tú me preguntáis, ¿me siento profe? Sí, me siento profesor de educación física, bueno. soy cercano a los niños en el deporte que hago, sigo aplicando, quizás no en un trabajo, en un colegio, pero lo sigo haciendo. Me preguntáis, ¿soy barbero? Sí, también lo soy porque lo ejerzo, pero Claro. me cuesta encasillarme un poquito. Si me preguntáis, ¿soy músico? También te voy a decir que sí. Si me Sí, preguntáis, pues también tocábamos guitarra ¿cachai? y... Sí, pues hay mucho tema que poder tocar, pero me cuesta encasillarme en una. No te Y mentiría ya si te cómo digo. dividís tus áreas, porque me contaste al principio que estudiaste primero educación física al Sí, salir del liceo. ¿Esa carrera terminaste? ¿La sí. desarrollaste un tiempo? ¿O cómo fue el Eh, camino profesional hasta el hoy día? ¿Cómo llegáis a eso? sí, pues justamente salí del liceo, di la PSU seguido, quedé en la universidad, educación física, primera opción y quedé al tiro. Terminé en 2016 y me salió la propuesta deportiva porque, bueno, todo esto yo en el liceo hice harto deporte, en la universidad también competí harto, Hay que nombrar, que hay que decir de que el Jordan mide como 2 metros de altura. O sea, yo 1,90. soy un mini mí al lado de tuyo, un minion al lado tuyo. Sí, entonces hice harto deporte con la universidad, jugué voleibol y el voleibol me abrió la puerta al culmine de esta carrera de poder hacer una siguiente carrera ¿Ya? en Iquique, en la UNAP, y ahí fui bien recibido, aprendí harto, si bien es cierto académicamente y curricularmente me falta todavía por terminarlo, pero creo que avancé harto, crecí harto, Ahí estudiaste administración de empresas. sí, Ya, en mención en marketing y gestión comercial. compañeros de carrera. Yo también estudié la Arturo Sí, antes de salirme también, no terminé, pues, pero ya, también dejé incluso la misma carrera en la UNAP, acá buena. en Arica, sí. Yo lo Buena hice en cosa. la sede de Iquique, entonces Sí. igual me fui a vivir solo en Iquique, competí harto. Y mientras estudiaba esto, segundo, ejercía la primera. Ya, ok. Trabajaba en la misma universidad como profesor de la sala de musculación ¿Ya? y aparte hacía clases en la carrera técnica en la noche Ah, ya de eres educación física. Sí, profe. ¿Fuiste un porque tiempo profe? sí, llegué ¿Qué tal ese? titulado. Yo sé que tengo una gana de ser profe. Sí. Por lo menos un semestre para sacarme la espinita. De hecho, estoy estudiando ahora. Lo contaba el otro día en otro capítulo que me metí a estudiar. También parte ¿Ya? trataba como de
de querer hacer cosas y terminar procesos que dejé inconclusos. Ujú. Y tengo unas ganas de hacer clases. Mi hermana, que es profe en la UTA, mi ¿Ya? hermana chica, no sé si te acordás de ella, Ujú. es profesora, y me dice que no, que te Ah, supera el tema de hacer clases, claro. pero hay algo que, no sé, me provoca. ¿Te gustó Eh, hacer clases? sí, mira, en cierto modo creo yo que, claro, a todos nos encanta la idea, pero después cuando te encontráis con que es, o no sé, pues, es una pega, es un trabajo, y ya tenéis que enfrentarte con reuniones, con lo que es un trabajo, y ahí Sí. te termina estresando porque te encontráis con burocracia, te encontráis con una cadena de mando, te encontráis con como que educar y enseñar no lo es todo, ¿cachai? Claro, Porque a veces claro. uno se va por esa parte y creo que como que ese es el hijito que tenés, pues así como de querer, Traspasar. claro, justamente. Pero ¿qué pasa? Después te encontráis como que no es lo suficiente, pues, te encontráis Claro, con que tenéis que aprobar niños que no saben, no tienen el conocimiento. claro. Y uno es bien autocrítico, yo puedo decir que en mi época de profesor fui de una universidad, entonces el rango etario podría decirte, te encontráis una mamá soltera, te encontráis con un De adulto, 50 años te fácilmente. encontráis con un cabro de 20 y así, o sea, Mm. son muy, Sobre todo muy en diversos. sobre todo en la Outback, que está como pensada para gente de muchas edades. Claro, No así la UTA acá, por ejemplo, que la edad mm, promedio es de los 18 hasta los 25. claro, sí. La Outback y estas universidades son hechas para personas de todo tipo, Claro, la modalidad con todo tipo vespertina, horario. plan Sí, trabajador, abre sí, puertas a que la sala de clase está bien dispersa. Y cuesta esa parte porque te veis cuestionado. Yo en un momento me sentí tan cuestionado en el sentido de que enseño o no enseño. claro, Y después tú te encontrás con que tú quieres tener un colega que no sabe, que no es competente con sí, quizá pues, alguna área, y tú te decís, ¿lo apruebo o no lo apruebo? claro, La línea de mando te va a decir, apruébalo porque nos piden tanto porcentaje de aprobación semestral. Y claro, tú te veías así como que eso implica que yo a este muchacho o le repita la prueba o lo manda a un examen final, o simplemente, y lo es lo que, apruebo y ya está. pucha, voy a decir algo, gran parte lo borra y le corrige la nota. Sí, Porque si no, es más pega para el profe. sí, po. Y ahí es donde se te Ya no van estáis quitando la contratado con gana. la Outback, ¿no? O No, se no, ya no, cortó. ya. Ahí está, se me fue la cámara un segundo. Ya. Oye, es complejo. Yo tuve un compañero en la universidad que igual, lamentablemente, la mamá era, no, no sé si, bueno, ojalá no vea el capítulo, pero era el único caso que había, pero la mamá era muy buena estudiante, muy... Para esta cuestión de la admisión de empresa y marketing, tenéis que harto, a veces no es mucho tecnicismo, sino que a veces tu capacidad de poder desarrollar, de poder Claro. inventar, tiene que ver mucho con eso. Entonces la persona era muy buena, tenía conocimientos técnicos, pero el hijo no dio, po. Ya. Y lamentablemente nosotros sabíamos la calidad de alumno que era, porque tú estás ahí en las pruebas, estás ahí en los trabajos, compartís Mm, con él, y aprobó con mejores notas que varios que eran evidentemente mejores. mm, Y ahí tú decís, chuta, que fome el sistema. sí. Que fome porque finalmente lo que tú esperáis que las universidades valoren lo que tú te esforzáis también. Pues, o sea, porque tú Exactamente. podés ser quizás no el mejor, porque siempre hay alguien mejor que uno, Mm, pero por lo menos lo mínimo que se te pide, o sea, es como ser profesor de matemática y que no sepáis cuánto es 2 más 2 po. claro. O hacer o despejar X, ¿cachai? O sea, es Mm. como Sí, pues hay que ser competente hay que ser competente. en ese Termina tu campo. proceso en la universidad, terminaste la carrera, bueno, tuviste que salir de la universidad, no lograste terminar, Pandemia. llegó pandemia. Pandemia. Y ahí, Ese fue un año bien alborotado qué porque pasa contigo ahí? ¿Te quedé en Iquique? en marzo del 2020 se declaró la pandemia. Y claro, ese año fue complicado porque gran parte de los profesores éramos honorarios, entonces éramos como los más fáciles Sí, pues no, al tiro, de chao. dejar al lado. Gracias. Y por el momento era así como que no, vamos a dejarlo pausado mientras tanto hasta que se vea como, hasta que se encontró la modalidad online. ¿Te acuerdas que empezaron después clases online? Que al principio todos no sabíamos, iba a durar una semana, no, si no es para tanto, y Claro, terminamos encerrados. que no iba a llegar y bla, Sí, bla, bla. pues, y llegó a Y tanque. llegó. Entonces, bueno, esto fue como, a ver, el mes negro para mí, por decirlo, o el año más oscuro, por decirlo, Económicamente porque hablando, no, o- gracias a Dios no. ya, Pero pasó de que yo terminando la temporada del año anterior, 2019, fui al último nacional por la universidad y me lesioné el hombro. Yo me rompí el labrum, que es una estructura del hombro. ya. Poco tiempo ya te he contado. Tenía partido preguntando cuántos huesos te quedan buenos, esa era la Ah, pregunta precisa. esa era la primera pregunta. Sí, pues yo me rompí el hombro. Chuta, Eso ya. quiere decir de que yo estuve de noviembre que llegamos, me hice exámenes, resonancia y ahí arrojo todo. Pasamos el año, ya empezamos a trabajar, y yo no podía jugar.
O sea, y el jugar era mi sustento, era el por qué a mí Claro, me daban beca, el por qué a mí me pagaban, el por qué a mí me habían conseguido trabajo. Entonces ahí empezaron los problemas, porque si yo no podía dar mi parte, que era jugar por la universidad, creo que no había nada más que nos uniera. Por mi parte, la universidad en todo momento no le dio relevancia a eso, ¿cachai? ya, Y... déjame así. Sí. Lo siento, lo siento. No, tranqui. Ya, pero Y... claro, porque finalmente tú entraste por becas deportivas, Sí, pues. Entonces, claro. si no, tú no representas en la universidad, Eh, se recorta pero todo. y tu carrera profesional ahí no era tan, o sea, era más pesado eso que tu capacidad de profe, o tenía que ver con tu calidad de alumno, porque al final así, dos cosas, era alumno y profesor. Exacto, justamente Ah, eso. o sea, la beca de alumno era la que eventualmente Era voy el a perder. problema, claro. Ah, ya. Y bueno, y el trabajo también venía de la jefatura de carrera, si bien es cierto, el área de deporte era bien profesional en ese tiempo, ¿Ya? gente muy capaz y gente muy cercana a ¿Mm? nosotros, que éramos el último eslabón, pues imagínate, nosotros éramos jugador, alumno, y habían jefaturas que se la jugaban por uno, o sea, Claro. yo primera vez que alguien se preocupaba tanto por mí, Que te pero compraba me polera. encontraba con buenas personas, me refiero Ya a que que, más allá del cargo, unas personas que siempre nos daban de todo y siempre estaban pendientes de nosotros, tanto como alumnos y como, como mi trabajo, o sea, ellos sabían que yo llegaba como profesional y todas las puertas que se me abrieron fueron en base a lo mismo. o te quebraste el hombro. Exacto, me rompí una estructura del hombro, ya no podía jugar y a todo esto en febrero ya se estaban dando Las primeras que luces, venía la pandemia, ya en marzo no se podía trabajar claro. y en junio nace mi hijo. Claro, en ese transcurso conociste a la que hoy día es Es mi esposa, sí, tu en ese esposa. ¿Cuántos años transcurso. hay casada ya? Yo, Felizmente casado, lo va a ver sí, igual. sí, felizmente casado. Es difícil, sí, es No, difícil, lógico. pero felizmente, gracias a Dios, Vale, pues ya encontré una casado, buena o sea, persona. con Yo la... me casé el 2022. ¿Y yo ahí con A ella? la fecha, con ella ya llevaba 3 años, 4 años, mi Ah, hijo ya igual ya venía hay en un buen camino, tiempo. sí, mi hijo venía en camino, y de hecho mi hijito tenía 2 cuando nos casamos. Ya. Y bien, ahí la conocí, porque con ella yo ya llevaba un buen tiempo, Pandemia, nace tu hijo, nació mi hijo. ahí ya... Y el tema era de que estábamos todos encerrados, pues. Mi Sí, hijo nació en pandemia y gracias a Dios también, o sea, en esta parte yo voy a agradecer harto porque de verdad, para el momento en el que estábamos, los gerentes de la clínica donde trabajaba mi esposa, donde dio a luz y donde nació mi hijo, se portaron un 7. Me dejaron tú quedarme. tuviste esa facilidad Fui el de... único, fui Lo el único en único. el país que tuvo esa... Exacto, todo el resto no podía entrar, Sí, no pues, podían entrar todos afuera, entraba solo la mamá sí, y sí. el gerente en persona bajó y me dio el permiso para yo quedarme, yo Qué poder bueno, estar man, ahí al qué lado de mi bueno. esposa, al lado de mi hijo. Y todo salió bien, pues yo igual estaba nervioso porque había gente hospitalizada en el mismo lugar Sí, pues. con COVID y tú sabes que a veces las cosas se mueven de un lado para el otro, se contamina un área, se contamina el otro y No, chuta, y era uno como súper... papá empieza a dar vuelta a la película. Sí, pues súper aleatorio. Acá nos Mm, pasó que el jefe se enfermó, yo no me enfermé en toda la pandemia, pero hubo gente que se enfermó y era como súper aleatorio. No sé en qué era súper momento, sabes que aleatorio. nunca me junté con esa persona en ningún turno, porque al final teníamos que separar. Nosotros trabajamos full la pandemia. Mm, Estuvimos muy poco parados porque fueron un par de semanas. mm, Pero como nosotros hacemos aseo, nosotros era lo que más necesitaban eran que limpiaran. Entonces, pero ¿qué pasó? Que mucha gente se enfermó de forma aleatoria po, y no se entiende porque finalmente era como que tomaban algo, un elemento que alguien mojó un poco con alguna saliva. Era súper extraño el tema, súper complicado. Y entonces... aparte desconocido, pues, a nivel país no teníamos No, ningún nada, mecanismo ante nada, esto, o sea, como que nunca pensamos que nos iba a pasar algo así, alguna epidemia, no, nada. algo Po. de cuidarnos y al final, ¿para qué estamos con cosas? Nosotros como chilenos somos bien O despreocupados, sea, yo creo que lo único que hoy día no nos lavamos las manos. tenemos metido en el cerebro, en la cabeza el tema de los terremotos y los temblores, que Claro, somos un país que lo maneja, pero el resto de mm, las cosas no, no claro, pasa nada. no nos manejamos muy Pero bien. hace bien tu hijo, tuviste una buena Sí, experiencia, agradecemos a sí, la sí, clínica por súper bien, esa, tu sí, esposa ya, también bien, no tuvo COVID, nada, no, se nada, van para la casa. sí, nos ¿Qué vamos para sigue? la casa. ¿Tenéis pega? ¿Estáis sin pega? Sí, pues en ese verano yo había postulado para la minera Ya, ya. y ahí entré a Quebrada Blanca. Pero como la pandemia se declaró en marzo, me vaya a creer, mi primer turno, subí el tercer día para la casa, Buena. todo de regreso. Y claro, y ahí en ese momento la empresa nos dio
se me olvida el nombre legal, pero es cuando te desactivan momentáneamente, no te desvinculan, pero sí como, Permiso sin goce de sueldo, algo así más parecido. pero no Sí, era como, tenía un nombre. sí, Y nosotros tuvimos que hacerlo con un par de justamente, y era trabajadores. netamente como que cesabas tus funciones sin remuneración, pero no estabas desvinculado, Claro, hasta una exacto. nueva activación. Y eso Sí, nos pasó a la gran mayoría. sí. Y ahí es donde fue como un periodo crítico Sí, porque, porque ya no está ahí haciendo clases, ni está ahí. y claro, mi esposa, buena ahorradora hasta la fecha, ella nos solventó el mes que estuvimos porque, bueno, mi hijo nació en junio, yo en agosto me vine para acá. Entonces, todos, ¿Solo? no, con familia. La familia. Igual costó, estuve en Cuya hablando con la señorita porque había que tener permiso y estábamos en ese momento donde mucha gente estaba pasando de ciudad en ciudad y no sé quién fue el que decretó de que ya no pasaba nadie si es que no acreditabas que tú tenías casa acá. ¿Cachai? Claro, yo me acuerdo. Que lo hace que se estaban traspasando los contagiados de un lado a otro. Se Si en estaban algún punto yendo tenéis y la que. justificación era esa, porque ellos vivían en otra ciudad. Sí, Y ahí me generó un problema porque imagínate, yo devolví el departamento donde vivíamos en Iquique, me quedaban pocos días, o sea, yo iba a Arica, tenía que regresar porque por si que trabajábamos, pues yo subía de Iquique a la mina. claro. No contaba con un cambio de residencia aún porque estábamos desactivados. Eh, entonces yo llené el auto de puras cosas, de las que nos podíamos llevar, por primera necesidad y las cosas más importantes. Subí a mi señora, a mi hijo y me fui, po. Y en Cuya la señorita me dice que yo no puedo pasar porque no tengo el documento. Y claro, yo tenía un papel de notario donde acreditaban que yo siempre vivía ahí en la casa de mis papás por la probadora Ya me 375, acuerdo. que es donde yo llegaba y Sí, me acuerdo de esa. vivía y Sí, crecí y pues toda la desde los vida. 3 años estaba ahí, pues, o sea, siempre he vivido ahí. Y la señorita me comentaba de que no era posible porque ese papel ya no era válido, porque varios por ejemplo, lo pagaban y no era legal. Ah, No, claro, que eso una es legal. firma notario él certifica que lo que tú estás diciendo Exacto, es como el ministro de fe nomás, y que porque claro, no no es tiene mucha, mucha validez para nadie hoy día en realidad. claro. Y hasta que en la última conversación, ya un poco molesto, tedioso un poco, mi hijo tenía un mes, el clima estaba malo, hacía Era frío, tarde, me imagino. estaba cansado porque Sí, imagínate, pues solo, mi señora con el bebé pequeño, ya sacar las cosas, cargar el auto, llegar ahí, que te digan que no, mucha bueno, vale. ¿lograste pasar? Sí, mi licencia dice la proveedora 3755 Arica y eso era suficiente. Ya, pasaste y aquí ya Así, te estableces, acá me me imagino establezco. que termina la pandemia, o sea, ese proceso al final volviste a trabajar. Sí, porque la pandemia, durante la pandemia bueno, a todo esto nos reactivaron y yo Ah, desde ya, ahí, y me dieron la venia de poder viajar desde Arica hacia el trabajo. De ya, entonces ahí ahí trabajaste normal, trabajé, duré 5 años harto, trabajando en la minería y cuál fue mi paz, era de que mi esposa tenía de respaldo aquí mi familia. Imagínate, pues ella es venezolana. ya, estás sola acá. Ella está sola, su Mm. familia está allá en Acarigua y ella está sola. No tiene familia, tiene un primo que vive en Claro, Iquique y amistades, pero, pero pero, familia directa no. pero no tiene la mamá que cuando tiene un hijo es súper Imagínate fundamental. yo irme 10 días a la mina y si ella necesita algo, o si Sí, mi hijo necesita algo, dime, molestar a una tercera persona, digo yo, ya es un amigo. Tengo muy buenos amigos que sé que me hubiesen prestado ayuda y todo lo que se quiera, pero pero no no es es lo la mismo. misma paz interna que tener a tu papá, a tu hermano en la misma ciudad Sí, que te pueden ayudar, po. sí, po. Y ahí me la banqué, pues. Tuve 4 años bancándome yéndome al cerro, cuatro Y, mil y- trescientos metros oye, sobre no, el no. nivel del mar. A mí me han invitado atrás, o sea, tengo un par de conocidos que me han invitado y no. ¿Siempre le he hecho quita a la Siempre se altura? ha quitado, no, a las minas, en Ah, realidad, el mira. sistema. Ah, claro, Creo que nunca, bueno, somos emprendedores, entonces tengo esta cuestión como de trabajar en lo tuyo propio. claro. Yo sé que las minas pueden ganar mucho más, pero Puedes ganar el tema de mucho. estar tan lejos, los niños. Sí, eso me pasó a mí, po, Ya, ¿cachai? trabajaste 4 o 5 años ya, Sí, ¿y qué pasó con el Jordan allá? O sea, porque al final hoy día está en otra cuestión que nada que ver, pues. claro. ¿Cómo llegáis Nada que ver. porque yo conozco al Marco, o sea, lo Sí, para el po. Marco, Ah, me cambié de barbero algo. hace mucho rato. Conocí a otra persona que hicimos una amistad re interesante, pero yo conozco al Marco, un buen Sí. tipo, muy bacán. Siempre fue muy, no sé, conversábamos caleta con el Marco sobre emprendimiento, siempre él quería, tenía un objetivo claro. ¿Cómo llegáis al Marco? ¿Cómo llegáis a este cambio pues ya de cambiar de ciudad, trabajáis, pero cómo llegáis a eso? Mira, todo parte por una necesidad. Resulta que en mi empresa el tema pandemia abrió puerta a mucha manipulación de las empresas, creo yo, en el sentido de que eh, había que
Lo que pasa con Argentina, Ya, las reglas no son para todos, sí, no son ¿cachai? para todos. La regla a veces nos pasa por a los que somos subcontratos Sí, pues, y habían hartas cosas que a mí me parecieron un poquito fuera de lugar porque, como hablábamos al principio, uno quiere hacer las cosas bien, po, traspasar información, educar a las personas. A mm, mí me encanta todo el movimiento, el ser humano, el entrenar, claro, el ayudar a las personas, el transmitir información. Creo que no soy muy así de decirte poquito. Creo que la información está en todas partes. Solamente mm, necesitamos a alguien que quizás te ayude a traducirla o a claro, entenderla. claro, Y eso es gratis, po, sí, ¿cachai? No, no debiésemos tener así como un pero, a esconder información o a decirte solo la mitad. mm, Y por ahí no me gustaba, po. Estaba en el lugar que quería, pero no me gustaba porque sentía claro, de que eh, había que obedecer órdenes que iban en contra de todo lo que yo hacía, po, ¿cachai? claro, Entonces por ahí ya me fui mareando de mal, iba, subía de mala gana, quería puro devolverme. claro, Mi compañero de turno no subía a trabajar, me tocaba hacer los dos bloques a mí, me pagaban hora extra, sí, pero ahí tenía otros problemas porque tampoco me los pagaban en el mes. claro. Entonces ya se vuelve tedioso porque yo subo solo a mi campamento, eran varios campamentos a todo esto, y subíamos de a par, po, y Claro. trabajábamos en los dos horarios Eso es una así, empresa contratista aparte, no, no, sí, no por la justamente, compañía. subcontrata. Mm, Y por ahí se me hacía difícil, pues imagínate estar 10 días ahí arriba trabajando de las 5 de la mañana a las 11 de la noche, sí, solo. no, pesado. Me ponían problemas para bañarme, porque yo tenía que bañarme saliendo del turno, o sea, no podía ir a las 5 de la tarde a bañarme para No, poder ir, señorita, estoy solo, no, nada, deje puros despertar problemas. un poco con adulto. Claro, sin bañarme, debes bañarme durante el día para poder estar todo el día bien, po. Claro. Y no, puros problemas, puros problemas. Y aparte Eh, hacer el turno extra era que mi jefe no era como usted un buen jefe. no, 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 no. O sea, No, allá tiene- pasaba que se tiraba la pelota, no, el otro administrador, ah, y ya. terminaba esperando un mes para que me pagaran la hora extra del Pasa, mes pasado. pero a mí me pasa, nosotros, o sea, nosotros tratamos de cumplir por lo menos con los chicos, nos trabajan, nos hacen hartos turnos, de repente de urgencia, y hay prioridad a veces porque uno entiende que la situación hoy día está compleja para todos. Pero a nosotros nos pasa un poco con los clientes grandes, empresas grandes, que te empiezan a pelotear y pelotean y que no, es que Pasa. la firma de este y la firma de este otro. Hoy día tenemos la fortuna, gracias a Dios, de que todos los clientes que tenemos no tenemos ese problema. Pero no ha pasado, no ha pasado. Y te hablo de hoy día una noticia de años esperando unos pagos, o sea, años esperando nos pagaran una deuda, un cliente grande, importante, que rimbombante acá en Arica. 7, 8 años para pagar, o sea, y hoy día recién se firmó el papel para que nos paguen. A 30, 60 y 90 días. Oh, Imagínate. imagínate, Entonces, pasa. Y una lata al final, porque al final pasa. tú te frustras pues, Sí. como empresa, como empleado, trabajador, que no te paguen lo que hiciste bien. Claro, sobre todo porque me imagino que ustedes igual tienen eso. De ahí hacia abajo ustedes trabajan con eso. Tratamos de hacerlo bien, pues. Responsabilidad puntual, son metas que ustedes se proponen y uno se Claro, propone, o sea, yo pretendo cumplir en todo lo que tú me pidáis claro, y lo mínimo es que sea igual, po, claro. ¿cachai? Y pasa Son cosas, harto. pasa harto. Y ahí vino ya mi descontento. Y ahí tú te viniste. Te dijiste que, chao, ya no subo más. No llegué y renuncié. No, imagino, di un hijo. No, ya, Claro, ya no por es. esa parte, y ahí fue la otra parte. Ese fue lo primero, y lo segundo fue netamente el tema afectivo con mi hijo. Mi hijo estaba pequeñito y resulta que mis 10 días que yo estaba acá abajo, llegaba acabado, por lo menos Mm. 2 días muy cansado, 3 días, y pasaba poco tiempo con él igual. Me daba cuenta ¿Y que tu los 2 señora días te decía algo? no, siempre ella velaba porque todo saliera bien. La verdad como que nunca fue un tema a conversar entre nosotros, pero yo internamente sí me daba cuenta, pues así de que falta apego, o sea, el niño quizás no me reconoce Te dice, mucho. tío, Ese caballero. caballero. Y resulta de que me pegó duro. Entonces, Sí, si yo me fui para allá, era por un bien común, era por un bienestar, mejor mm, calidad de vida, etcétera, etcétera, de todo lo que uno se propone antes de enfrentar un trabajo. Y no valía la pena. Me claro. encontraba con este tema y yo decía, chuta, me cuesta un mundo ganar horas extra, hacer todo, y al final no vale la pena porque llego a mi casa y mi hijo está creciendo, cada vez que llego está más grande, Me perdí esto otro. evidenciaba mucho que crecía. A mí me Y es pasa eso, yo por eso una, nunca quise aceptar nada porque he sido parte de todo el proceso de mi hijo. Entonces, para mí no vale la pena, podré ganar más o de este, pero no vale la pena.
exacto. No vale la pena. Creo que es re importante estar en esos procesos pequeñitos, en las actividades del colegio. De hecho, yo soy de los que va todos los días a buscar y dejar a los niños. Exacto. Y Esas cosas son buenas. tengo las mejores historias, los mejores momentos, las mejores risas arriba de la camioneta, escuchando música, escuchando cualquier tontera, ¿cachai? Yo conversando. Sí, Eh, eso es, y algo que se hereda. Yo me he dado cuenta a través de lo que he recorrido acá en la ciudad, en otras ciudades, el gran grupo de amigos que conozco, así mm, como uno conoce mucha gente, fui privilegiado en encontrarme con una familia que te hereda eso, que uno no se da cuenta, pero mm. yo me di cuenta ahí cuando empezaba a sentir que me sentía lejos de mi hijo, así como de que no nos conocíamos ¿Te tanto acordaste de tu papá y de ti? y éramos lazos, sí, o sea, pucha, mi relación con mi papá igual ha sido como rara, Sí. porque me costó muchos años de mi vida dejar de tenerle miedo a mi papá, porque mi papá es ex militar, siempre Ya fue tenían. bien rígido para algunas cosas, mi infancia igual fue bien rígida, o Claro. sea, salir mayor de edad, o sea, hartas cosas que hoy en día ya no se ven, hoy en día Sí, pues, no, por supuesto. todas esas cosas se transaron, digo yo, digo, se transaron porque no encuentro que sea como algo tan descabellado ahora que soy papá. En su momento Sí, yo no pues. entendía nada, o sea, para mí era injusto y no lo podía A mí me clasificar en pasa que otra yo a veces cosa. estoy retando a los niños y estoy retando igual que mi papá me retó alguna vez. Entonces al final también después como que sabéis que hay cosas que claro, que uno regula un poco, pero que en el fondo tiene el mismo sentido que el papá cuando yo era chico. Sí, Quizás no tenían la herramienta. Bueno, mi papá fue un tipo súper cariñoso. Eso sí, mi papá yo no tengo no tengo ese recuerdo como lo tenías tú claro. recién. Pero claro, hay cosas que uno puede mejorar. Sí, ¿Cachai? uno puede Entonces, mejorar y qué bueno que hacerlo con vida aún, po. A veces sería, yo me pongo a imaginar, bueno, a mí, como te decía, me costó mucho dejar de tenerle miedo a mi papá y no porque me pegaran y me maltrataba, yo creo que soy el menor de tres hermanos y a mí fue al que no, no menos, te pegaron nada, exacto, no te pegaron para allá nada. quería llegar. Sí, mi hermano, pucha, mi hermano quizás la vivieron más fea que yo, Claro, pero todo con un buen fin, pues ahora a la vuelta del tiempo yo digo, chuta, preferí el tirón de oreja que, no sé, sí, imagínate, hubiese terminado quizás dónde, o el sí, golpe quizás que me dio mi papá por no sé, tomarme un jugo que no era mío, sí, po. lo entiendo, ahora que soy Hizo la adulto, diferencia. digo, sé que no puedo tomar las cosas que no son mías, Sí, po. y por ahí quería tener algo similar. Ahora con mi papá, pucha, mi papá ahora es abuelo y es otra persona, pues, el caballero no sé a dónde se habrá ido el que yo conocí, pues Cada ahora que uno- es abuelo, chuta, es bien diferente, pues entonces creo que por ahí mi papito ha tenido una segunda oportunidad con los nietos. Así como quizás lo mencionaste en su momento, quizás mi papá tuvo mucho menos afecto, porque mi papá viene del interior de Antofagasta, las oficinas salitreras que quedan en el Sí, desierto, po, pasa eso los mucho. viejitos salían a trabajar en la mañana, llegaban tarde en la noche, entonces yo ahora, puta, Mi papá me volvió, dice que una sola vez nomás él se acuerda que su papá le dijo, le hizo así en la cabeza y le dijo, ya chatito, algo así como la única bien demostración superficial. de amor que tuvo su papá con él, pues. Sí, tal Entonces cual. tú decís, bueno, es complejo para estos papás. Y papá yo creo que rompió la regla un poco, que fue a raíz de eso él quiso ser muy cariñoso. Mm, Pero muchos papás no supieron resolverlo y quizás en el fondo no querían ser así nomás. Y hoy sí, día, como si tú tienes una oportunidad con los nietos de sí, desbordar puro amor, ¿no? claro, De comprar todos los juguetes que tú quisiste cuando eres chico. exacto, de que sí se puede andar sin zapatillas, de que sí puede subir los pies arriba, de que no le gustan las verduras, no está obligado a Sí, porque te voy comerse. a obligar, ¿cómo te voy a obligar? Claro, exacto, exacto. Entonces, por ese lado, ahora puedo decir que, pucha, bacán, bacán mi relación que tengo con mi papá, Qué compartimos bueno. hartos temas de conversación, el mismo café, Sí, como te pues. comentaba, tomamos café, conversamos, creo como que me di, igual cuando chico y fui bien mentiroso, entonces como que me la ganaba también, pues entonces, bueno, tampoco puede decir que toda la culpa es de allá, No, sino por de uno supuesto, cuando no, chico, no. y después cuando uno decía, ya, la que se viene, prefiero mentir para que no me peguen, o prefiero mentir Sí, para no. evitar, y al final No sé, uno se da termináis cuenta que teniéndole miedo a un sujeto que quizás te ama nomás, pues, y quizás con su forma que él tiene, te trata de sí, ayudar. sí, no, si uno cometió el terror también. Claro, y ahí yo me vi un poquito, dije yo, pucha, quiero estar cerca de mi hijo, no quiero perderme Sí, esto, y pues, así como decís tú, quiero ir a buscarlo al colegio, claro. quiero estar en la ciudad, quiero dormir con él, despertar con él, vestirlo, No, y tu bañarlo, relación de etc. matrimonio igual, pues también tenéis que, en Exacto. algún momento igual puede afectar el matrimonio el Tal no cual. estar, pues. Sí, también afecta, también afecta. Hay harta gente que lleva muchos años en minería y tú después de la vuelta del tiempo te encontráis como que ahora tiene otra señora, Mm. o
simplemente no funcionó, o simplemente se van para allá cuando los niños ya están grandes, o cuando ya no tienen que criar. También me he encontrado con un modelo y digo, ah, sí, funciona. Cuando ya tienen los hijos grandes, el Claro. viejito se va a tener para el cerro, porque yo me encuentro con altos señores que la gran mayoría estaba allá porque no quería estar en la casa con su señora. Pasa. Dice, yo tengo pasa acá arriba, hijo, Claro. llego a mi casa y me hacen trabajar, me hacen arreglar esto, esto, otro, que prefiero Ahora, estar acá arriba trabajando. oye, pero ¿cómo ya? Tú llegabas y te empecé con Sí, esta reflexión de puta, quiero cambiar esto, quiero está estar mal, quiero cerca. estar cerca vivo. ¿Y qué viene? Ahí vino un momento de pausa. ¿Qué puedo hacer o a dónde me puedo ir a trabajar para poder quizás tener los mismos números que uno igual piensa y anda viendo ese tipo de cosas? Claro, ¿O qué puedo hacer para estar cerca? ¿Dónde puedo ir a trabajar? De partida, el sistema educacional aquí no me gusta mucho. claro. Y tampoco es que sea muy exquisito, pero es que no, es una vida muy sacrificada meterme en un colegio. Si bien es cierto ahora, Como profe. sí, Ya como ve. profe de aula en un colegio, Es no, no, complejo. no me veo. Yo por eso en el tema de especialidad de profesor, yo escogí alto rendimiento porque me gusta más el entrenamiento Claro, deportivo más que el aula y hacer como una clases. persona directo Me encantan ahí. los niños, me encanta enseñarles, creo que puedo ser muy lúdico con los más Claro. chiquititos, ningún problema. El tema está cuando ya tenéis que enfrentarte a una jefa de UTP, tenéis Sí. que enfrentarte Lo a conversaba reportes, el, apoderados, reuniones de apoderados, ya, eso a mí ya lo me conversaba el limita. sábado con un primo que también tiene 25 años, no me acuerdo bien, profesor de lenguaje. También, la misma problemática. El sistema es que es complejo y el sistema le hace perder ese encanto de profesores, le encanta todo, pero ya está, lleva 6 meses trabajando, que es su primer semestre, ¿eh? Y ya está agobiado con la burocracia y el La sistema mismo. documentación y el sistema, porque te Sí. pasa lo mismo, te pasa con un niño que se porta Eso decía él. muy mal, no te pesca, Y no no te puede hace hacer nada, porque no puede caso y hacer no te nada. hace nada. No puede hacer nada. Entonces, y al final se saca un 4 y la mamá va a reclamar, la UTP te dice, ya, súbale la nota. Mm. Y tú te encontrás reflejado como que es darle en el gusto, po, y como que tú te veías ahí como que ¿qué? ¿Estoy para enseñar o estoy para que usted me diga qué hacer? Claro, pues mejor la probemos a todos los caros chicos Exacto. Entonces, por empezaste a ahí, pensar qué hacer ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer? y ahí. Entonces yo decía, ¿Cómo llegáis al marco? llegué al Marco porque había visto su trabajo y cuando venía a Arica, bueno, yo viviendo en Iquique algunos fines de semana acá a ver a mi familia, y me cortaba el pelo acá, po. Y llegué a Sí, él bueno, tú siempre usabas barba, yo me y acuerdo me cortaba, bueno, en el liceo no se podía, no, pero pero todos saliendo en la universidad sí ocupé harta barba porque yo me afeito y me sale el cabello al día sí, siguiente. pues, sí, sí, tú, Yo me me acuerdo que afecto el tú y yo viejo. empezamos a usar barba Sí, apenas salimos del liceo, barba al tiro. ligerito. Nunca más me corté. Sí, es un problema afeitarse. Mm, Entonces, yo tenía mi barbero allá en Iquique y llegué a Carica y iba donde Marco, cuando estaba ahí en el Espartaco, al frente ah, igual empecé a ir ahí con el, arriba, en el segundo al piso. frente de las palmeras. Palmera, igual empecé a ir en Exacto. esa época. Ahí lo conocí. Y súper bien, pues agradado todo el tema. Y ya cuando estaba en un periodo de ya finiquitarme arriba, viendo el Instagram de ellos, me di cuenta que trabajaban con Cercotec en el tema de capacitaciones, Ya que veis. estaban hartos, tenían hartos proyectos donde ellos trabajaban capacitando. Y se me ocurre preguntarle durante un servicio, entre todos los que conversábamos, le pregunté pues, si dentro de lo poco o lo pronto había algún curso que ellos iban a impartir para estar al pendiente porque me llamaba la atención. Y ahí me comentó todo el tema, cómo yo lo había, cómo él lo había hecho, a cuántas personas le había enseñado. Y por ahí descubrí que no es un profesional así como muy común, en el sentido de que si bien es cierto la información está ahí y es para todos, no es lo único. Y creo que por ahí me ha ayudado bastante a hacer todo lo que yo he podido hacer. De hecho, Ya, hasta el día de hoy tengo una amistad con Marco muy cercana. bueno. Y de mucha confianza, daba que la oportunidad que él me dio escapa más allá a así un producto y tú lo compraste, así como Claro, que yo compré un curso y tú me ya enseñaste y ves. listo. Y chao, y te vas y Es súper más que te allá, vaya bien y ojalá no te vea nunca fue más. mucho más grande. Ok. Entonces, así partió, pues hice un curso básico, asistí, después hice un curso intermedio, también Yo me asistí, acuerdo de haber visto tus fotos en ese curso. Yo me acuerdo de haber, ah, mira, está con el Marco. Me con acuerdo. mascarilla, bro, era Sí, pandemia me acuerdo todavía. que estáis con el Sí, tema del curso ahí practicando. justamente. Y puedo decir de que fue la puerta, o la puerta que se me abrió, la oportunidad de poder estar cerca. Yo estaba muy claro
que me iba a costar un mundo, porque ya el oficio viene por una confianza, sea cual sea, viene más allá del servicio, es un tema de confianza. O sea, Sí, po. si tú hagas lo que hagas, la persona sabe que tú estás aprendiendo, no va a querer. Sí, pues un tema, es un tema. De hecho, a Es mí un sería tema, fatal porque tengo poco pelo, la barba es es parte de complicado. mi como seguridad Sí, personal, tal cual. que me la zafen de una, es como chuta, me descolocáis un mes, pues. Exacto, exacto. Es Es súper complicado, sobre todo complejo. porque trabajamos con la imagen de la Sí, persona. pues, no, No por hay margen, supuesto. no hay mucho margen de error, o hay pocas personas que se prestan, se Sí, prestan pues. para De hecho, el las Marco, me acuerdo catástrofes. cuando cuando me cortaba con él todavía, que después no pues, conocí a esta persona y no sé, porque me quedaba más cómodo, parece el espacio, el lugar, no me acuerdo por qué al final tomé la decisión de probar. Lo conocí en la universidad este chico, que es Leonardo, el Leo Arao, que tiene la barbería Vinicius. No sé si lo ubica. Vinicius, oh, Ya, pero sí. también muy A parecido a ver, Marco, tiene el mismo pensamiento, es muy bueno. oh, De hecho, también terminó en la carrera, también hace clases hoy día, también tiene su academia. Le ha ido súper bien igual al Leo. De hecho, lo invité también a grabar. Me bueno. decía que la cuestión es que el Marco tenía un momento un perfil muy ejecutivo de clientes. Mm, O sea, había de todo tipo, pero había un perfil bien marcado así de gente que trabaja en oficina, que tiene que andar bien vestido, que entonces el corte de pelo es como un corte más clásico, no un corte tan moderno. En esa época cuando iba yo. Entonces tenía como un tema de imagen, pues o sea, no podía venir y mandarte una pifiada con el compadre, que tiene que ir mañana al exacto, banco a trabajar, pues. exacto, justamente. Entonces por ahí empezó Empezaste con el laboratorio. a, a capacitarme, a estudiar. Mientras trabajaba en la minera, mis descansos lo aprovechaba para Ah, ya. estudiar, Hasta practicar. cuando ya tuviste seguridad. Sí, yo creo que si hubiese sido más quizás atrevido o irresponsable, quizás si hubiese renunciado, me hubiese venido a probar suerte, me Mm. hubiese ido mal, hubiese estado un periodo muy grande sin trabajar, sin ingresos, por llamarlo algún momento. Mi esposa no trabajaba en ese entonces tenía que jugármela, tenía que Ya. seguir buscando dinero allá y en los descansos aprovechar de hacer, imagínate, pues, todo esto se le sumaba, con mis descansos, los primeros 3 días agotados porque trabajaba solo arriba Claro, y ahora súmale que tengo que dedicarle días para ir a la barbería, para ir a hacer este tipo de cosas, entonces los 10 días se me iban volando. volando, ya me tenía que ir y Ya. era la parte fome. Y ahí empecé a En qué practicar punto ya tomaste la decisión? ¿Cuál fue la reflexión que hiciste ya? Ya, ahora bajo y no subo más y me dedico a esto. cuando lo vi posible. Cuando viste que no te Cuando, quedaban mal los cortes de pelo después de cuando los 100 Cuan- cabros que pasaron. O sea, más allá del resultado final, porque si tú me preguntáis en este tema, y yo creo que varios barberos deben opinar lo mismo, no es tan rápido. Si bien es cierto, al ojo humano un corte está bien ejecutado, pero al ojo de la persona que lo hizo tiene harto por mejorar todavía. No, por supuesto, como todo, ¿Cachai? como Y todo. por ahí no hay como un límite en el cual tú decir, ya, ahora está bien. Me atrevería No, a no. decir que hasta con el mismo cliente los cortes no quedan igual. ¿Sabes por Sí, qué? no, por Porque supuesto. uno va evolucionando, ¿cachai? Hoy día te hago el corte que tú querías Es que es como una guitarra, pues y tú. mañana tú venís, vais bien, listo, después te cruzo en la calle y veo a qué te desenvuelve, cómo tú trabajas, dónde tú Mm, trabajas, te veo en tu ambiente y se me vienen a la mente otras cosas en cual yo poder ayudarte. claro. Porque al final tú te sentás y tú con tus palabras me explicas lo que quieres, que Y es un tema, ¿eh? es muy diferente a que tú verdaderamente me entregues el mensaje y me digas qué Sí, no, quieres. sí, Entonces es complicado. yo con el Leo, por ejemplo, ya llevo hartos años con el Leo, y bueno, y con el Marco pasó lo mismo, le decía, Mm, ya, como siempre, y yo creo que el Marco desarrolló el, como siempre, a su pinta, ¿no? Pues. secretos del mago que no se pueden Sí, revelar. pues no, por supuesto, sí, yo lo que siempre digo yo, un corte bien clásico nomás, bien Sí. clásico, Mm, corte así normalito, nada de degradé ni nada, pero dentro de eso igual cada barbero descubre al final el corte para el cliente, pues. exacto. Y siempre es una Pero es un evolución. aprendizaje, pues es como la guitarra, mientras más vais manejando el tema, lo vais practicando y vais A mí lo mejorando que todos más los me días. gustó fue la plasticidad motriz. Yo siempre Torpe, con las manos, fui en lo fino, sí. Cuando era motricidad gruesa, puedo decir que no. En el claro, tema de correr, saltar, hacer deporte. He jugado de todos los deportes sí, pues, así y quizás no he sido bueno en todo ni en muchos, pero puedo decir de que me desenvuelvo, me puedo claro, divertir, puedo jugar y todo el tema así, lo que era motricidad claro, gruesa, puedo meter perfecto. goles. Perfecto. Lo que era fino, así con los dedos así bien finos, calambre, así, oh, mal, así, mal. Oye, ¿cuánto tiempo ya lleva Barbero? ¿O así ya trabajando full de eso? Ya voy a dedicándome 100% a eso, a esto, por lo menos
5 años, Ah, lleva ya hartos años por lo con... menos, sí, me ha costado harto Y hoy construir, día está ahí full a esto, hay sí, tiempo compartido, hay horas a de tiempo actividad. completo. Por el momento, a tiempo completo, tengo hartos sueños por cumplir todavía, hartas Eso te iba a metas. preguntar ahora. Pretendo tener un modelo híbrido de trabajo, o sea, en el tema de poder disfrutar de la familia también y poder tener dos fuentes de trabajo. O sea, si bien es cierto, estudié barbería y decidí dedicarme a tiempo completo cuando me di cuenta de que mis manos sí se podían adaptar. Claro, Cuando dije yo, ya, sí, esto sí se puede, es cosa de tiempo, dije yo, ya, voy en serio. Y ahí le pregunté a Marco, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo seguir? Y ahí fue donde yo te puedo decir que él, en vez de decirme espera el próximo curso, él como que me dijo, ya sabéis qué, voy a ocupar mi empresa para poder cobijarte ah, y mira, poder trabajar en conjunto. buena, Entonces, por ahí, ¿qué quedaba en mí? La lealtad y ser responsable. demostrarnos. Entonces, por ahí hasta el día de hoy me he esforzado en retribuir y en poder trabajar con él con el máximo de respeto y Sí. agradecimiento porque, chuta, a ver, yo ahora llevo 5 años haciendo esto a tiempo completo y te puedo decir de que los ambientes son bien tóxicos. En el tema de que No, los barberos la competencia es brava en todas partes, son viejo. envidiosos, le tiran basura al que puede, Sí, no, le encanta robar y al clientes, que le va o sea, bien. más que robar, creo yo que es como dar su opinión al cliente, así como con el fin de Yo traértelo. puedo hacer lo mejor que lo que te dice el Marco, el Jordan, el Y que por sea. ahí siento, no te dicen la verdad, siento como que juegan sucio no con los demás, sino con el cliente. Para mí lo Mm, principal es el cliente. Y al jugar sucio, ¿a qué me refiero yo? Es de que no te dicen las cosas, po. A ti mm, te dicen, no, te hice un corte clásico al 4 y resulta que te mira otro profesional y te puede decir, no, pues no lleva ese corte. mm. Y a ti te dice eso para cuando tú vayas a otro lugar, no va a llegar al mismo Pero pasa, resultado y te vaya a decir, oh, no me quedó igual, vuelvo donde es. Entonces siento que por ahí, si yo hubiese buscado otro lugar para poder empezar o para poder aprender, no hubiese funcionado, hubiese sí. fracasado. cien Bueno, por ciento hoy día conversaba yo a propósito de los temas que a veces se dan estos espacios de justo como coincidirnos, o sea, en el Coincidir, lugar justo, en el momento justo y nada, pues, y uno le puede sacar el mejor provecho, ¿no? tal cual. Si tuvierais que pensar en un proyecto futuro, me decís que iría algo híbrido, algo familiar, pero algo más concreto en lo que tiene, ¿seguís con la barbería, o sea, con esta Sí, profesión? sí, de todas formas, ¿Está creo ligado a que 100% a eso? Pero si lo no, pudierais concretar en las palabras más concretas, decir, mira, quiero hacer esto. El otro día me contaba alguien que quería hacer el profesor de música que trajimos de la escuela de ujú, música, que él se imaginaba un tema súper integral ligado a esto. Me contaba su estructura. claro. ¿Cuál es tu proyecto? Lo que se pueda contar, porque estamos de acuerdo que... Eh, bueno, principalmente me encantan las dos áreas de mi vida, así bien en general. O sea, las tres, porque igual estudié un poquito de marketing y gestión, que puedan coexistir, Sí, pues esas se aplican a las otras dos. ¿cachai? En el sentido de que, claro, a mí dentro de todo esto me ha picado el bichito, me gusta harto lo que estoy haciendo ahora, el poder trabajar con gente, conocer Claro, a la gente, y ahora que ya estoy dominando mucho más tenga todo esto, me capacité con gente de Santiago, o claro. sea, me preparé, o sea, yo decía, el que estudia ve resultados, Sí, y el pues. que estudia, y el que se mueve, y el que está en la búsqueda, no hay forma de no avanzar, Mm, ¿cachai? O sea, siempre la palabra clave, creo que todo esto es reinventarse, mm. reinventarse y avanzar. Ahí está. Hoy día te Déjame dar la toca, palabra para el capítulo. hoy, Que siempre les pongo en el capítulo encuentro la palabra. creo que no es malo, creo que no debería darle miedo a nadie, Sí, pues es creo que no importante. es el fin del mundo, Mm, creo que cuando se abre una puerta se puede abrir otra, creo que la PSU no es mm. el final total o el máximo, creo que hay muchas formas No, de hay ser gente feliz que en se esta encerró en la vida, casa pensando que el COVID era lo último y quisieran morir todos eh, y la cuestión pasó y aquí estamos todos de vuelta. reinventarse es la clave Sí. y confiar en el proceso, creo yo que es lo mejor. Ya, pero el proyecto a futuro Yo creo que ¿dónde te viste tú trabajando? Es decir, una barbería, un holding de barbería, eh, enseñando barbería, ¿cuál es creo que un la... poquito de todo, ¿Un creo poquito que de todo? es difícil dejar de salir del salón porque pasa, po, ¿a quién depositáis la confianza? Sí, pues. Es difícil de así, y hoy en día pasa mucho que todos quieren montar una barbería y quieren cobrar nomás, po, Mm. pero es diferente.
Mm, Porque dime tú, o sea, te salís tú, se sale la pieza principal del lugar y trae a otros cuatro, empezáis de cero, porque la mm, gente no se va a ir con las otras cuatro personas. mm, ¿Cachai? Entonces yo me veo cortando el cabello, me veo enseñando también en mm. esta área, bueno, en toda el área de mi vida creo yo que me encanta enseñar, sea Ah, deporte, ejercicio, sea música, sea esto que es barbería, cortar el cabello, creo que me veo enseñando siempre. buena, Y por buena. otra parte, así como el gustito personal mío, creo que tener mi espacio en el cual yo poder trabajar con personas en la exclusiva, ¿Ya? no me gustan los open gym o los gimnasios que son así masivos, ¿Ya, ya? porque creo que son eso, masivos. Y Mm, se pierde lo individual, se pierde lo mm. personalizado, se pierde esa como ese valor uno a Es lo que uno, habláis tú recién, por la confianza que generaste con el Marco en algún momento que se da ese es espacio uno a uno, uno a uno. se da ese espacio. Y creo que en esa área debiésemos ser un poquito más respetuosos con los clientes Mm, y no llevarlo a lo general de ir a un gimnasio donde hay 1000 personas y nadie se preocupa de nadie. claro. Creo yo que así como muy en lo personal, en mi gustito, sería poder dedicarme a ambas cosas. Bueno. En su modalidad, o sea, creo yo que, y bueno, y esto también lo he aprendido así conversando con personas, que creo que cuando te toca fuerte es porque tu ingreso o tu dinero principal viene de ahí. Mm, ¿De qué forma no te puede asustar tomar una decisión o querer reinventarte cuando no están las lucas de por medio? mm, Entonces siento de que como yo no puedo estresarme siendo profesor, que no sea lo principal. mm, ¿Cachai? Entonces por ahí creo yo que dividirlos y tenerlo en dos partes no me va a meter tanta presión de que, oh, mm. mañana me está yendo mal en el gimnasio, no tengo mucha gente, o no, necesito uno, necesito dos, no necesito más. Sí, pues yo ¿Cachai? siempre he dicho la teoría del negocio es bien imparcial, o sea, la clave no está en ninguna parte, no hay una clave. Nosotros somos de los que hemos vivido durante 20 años con un solo negocio. Y nos dedicamos a una sola cosa y mantenemos ese puro negocio y así nos ha, Mm, pues la generalidad que todos dicen, no, repártelo en varias cosas. Hoy día hemos 20 años mantenido un mismo negocio, con un mismo sistema de ingresos, con un mismo sistema de trabajo, claro, ha ido evolucionando. Hoy día pasamos de tener bidones a tener cápsulas, máquinas diferentes, etcétera, modernizando. Pero claro, pero no hay una técnica. claro, Yo creo que la técnica tiene que ser la que te ayude a desarrollarte bien, ¿no? Que al final te pueda rendir y que tú vayas a sentir que estás cómodo con esa forma de llevar tu negocio. exactamente. Oye, ha pasado 45 minutos, tengo que ir cerrando, pero en lo personal, quería darte un poco más en lo personal, ¿hay alguna cosa, alguna cuestión que te haya, fuera de todas estas cosas del COVID y todo, hay algún momento de tu vida más personal que hayas dicho, sabes que tengo que hacer un cambio y que eso te sirve hoy día para ser el Jordan de hoy día? El Jordan que piensa en que quiero estar cerca de la gente, quiero traspasar. ¿Hubo algún punto que podamos contar? Si no, no importa, no hay problema. No, creo que no tuve un día de así donde me encontré así un ¿Ya? suceso que haya marcado mi vida para poder yo tomar algunas decisiones. Creo Es una que construcción de los años y de las los vivencias. 35 años de vida que tengo, creo que han formado Al todo Jordan lo de que hoy. yo he podido hacer, toma de decisiones. Y como te mencionaba, o sea, el reinventarse ha pasado en todo, Sí, en no, todo el rato. todo, siempre hemos estado en esa, ¿cachai? Mm, Entonces, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de familia, decisiones que son serias, mm. pero y estudiantiles también, porque en la universidad creo que no, varias veces pensé en cambiarme de carrera, o sea, o decir, y le tenía el temor, pues ya, Mm. después ya imagínate, pues, profesional trabajando, querer cambiar de trabajo es como Sí, que pues no, es es demasiado complejo, tarde, te dio la... es complejo. Claro, es difícil. Entonces, creo yo que hoy en día la presión está fuerte en ese sentido. Creo que los adolescentes sienten mucha presión al momento de salir de cuarto medio, en tomar decisiones, que cuando se dan cuenta que van a medio semestre se dan cuenta que no les gusta y Sí, al pues. final no es que no les guste, es de que simplemente están entrando en incomodidad, porque cuando tú no conoces de algo o te falta, te sentís cómodo, porque te sentís así como aislado, expuesto Sí, po. y te quedas ahí. Vulnerable. Exacto. El problema es que hoy día todo es más cómodo para todos. Mm, Entonces hoy día como los chicos no se incomodan con nada, po. Yo claro. le decía otro día a los niños, íbamos camino y cayó un poco de agua y ellos tuvieron una reacción un poco, no me gustó mucho. Un niño que iba caminando con una bolsa de basura, iban caminando por la zapa. Entonces le decía, ellos viven súper cómodos porque ellos van en el auto, calentito, sin mojarse, aunque una llovizna, pero claro, moja la ropa del niño, Sí, no tienen que caminar. Entonces cuando el niño se enfrenta a esta etapa más grande de incomodidad, es la que te lleva a esa decisión de repente en sí, media abrupta de, no es lo que me gusta, y finalmente no, pues oye, estáis viviendo lo que es la vida un poco más real, que claro. tiene incomodidad, que tiene Exacto. problemática. Yo creo que es la única forma, porque si yo no me hubiese incomodado en esa parte así de decir, ¿sabes qué? Quiero estar más cerca de mi hijo.
muy se queda donde Sí, pues está. estoy claro. Quizá hoy en día sería un papá que pone las lucas y que quizás no conversa tanto con su Sí, pues. hijo. O Eh, separado. anda a saber tú, Hoy en día con ¿cachai? tu familia, proyecto personal, familiar, alguna cosa por ahí que puedes contar de como familia, más hijos, viajes, Sí, pues sí, de hecho mantener el matrimonio, casa, yo quiero tener más hijos. de Sí, verdad. mi señora no tanto, o sea, en el sentido de que por tiempo, pues, ¿cachai? Sí, Igual uno pues. entiende que a la mujer le afecta más. Bueno, mi esposa ahora trabaja en la Interclínica San José, Ah, entonces ya, le ha ido bien, gracias a Dios qué bueno. nos va súper bien, pero sí tenemos hartos proyectos. Uno de esos es viajar a Venezuela. Ah, ya. Mi sue- ¿Tú no conocí? no. Y mis suegros no conocen al Emiliano, a mi hijo. Ese es como un proyecto futuro Ese, cercano. bueno, en nuestra parte está que sea lo más pronto Sí, pues. posible, pero ahora por lo que dice el gobierno de Venezuela, Bueno, por lo que ha pasado, últimamente el tema político está bien difícil. ¿la familia de ella todo bien? ¿Allá en Todo bien, el terremoto, el todo bien, terremoto? gracias a Dios, fue Qué en otro bueno. lugar, así que están bien por lo menos. Tenemos harto contacto, pero solo por tecnología. Sí, pues, como es Tenemos ganas de fome. vernos y netamente familiar. Creo que la familia crezca y poder conocer la otra parte de la familia, creo que es Sí, como pues. lo primordial en proyectos familiares. Oye, ¿seguís tocando guitarra? Voy cerrando ya con estas últimas dos preguntas. ¿Seguís tocando guitarra? Poco. ¿Poco? Igual, Siempre sale quiero tocar todo el rato, pero cuesta. sale su momento. Cuesta encontrar una parte en el cual poder desenvolverte, pero siempre pasa. Tengo una en mi casa y cada vez que me doy vuelta o paso por algún lado la agarro, toco, la vuelvo a dejar ahí y sigo haciendo. Van a Pero volver a sí, salir los toco. Hilson, estaba viendo el otro día, yo me acuerdo que te gustaban los Hilson igual. Sí, sí, Vuelve. ahora, bueno, sigo escuchando música gospel o música Sí, de cristiana y todo al también final. escucho de todo. Sí, igual. Oye, palabras para el cierre, ¿no? Siempre les pido a los invitados que si hay algo que quieran traspasar, dejar alguna reflexión final para pasar al capítulo. ¿Hay algo que queréis contar? O sea, no contar, pero si no que decir Eh, alguna. Bueno, quizá a la persona que escuche esto, comentarle de que no hay mal que dure 100 años, que Mm, no pasa nada por querer cambiar de idea, mm, nadie se ha muerto por empezar de cero sí, pues. y nadie ha durado en cero toda su vida, o sea, siempre hay avance. Siempre hay avance. ¿Vale? Y hoy en día me gustaría quizás comentarle algo al grupo más joven Mm, que se enfrenta a una decisión, sea estudiantil, sea de qué estudiar, sea de lo que sea, que no es la única opción. Hay mm, hartas formas de ser felices en esta vida, de mm, poder concretar cosas, de poder ganar cosas mm, y de poder perpetuar, poder estar pleno, tener mm. familia. Y el estudio es una parte o algo agregado, no es como la totalidad. Es una herramienta al final. Es una herramienta, Mm, justamente. No tengan temor a decir las cosas y creo que esto es lo principal. mm. Amen a sus papás, no tengan miedo de Eh, conversar con ellos. Creo de que hoy en día el ser humano necesita conversar las cosas, no sí, pues. importa la edad que uno lo tenga. Hablamos harto por WhatsApp, pero poco en Exacto, poco en persona, persona. Creo que ojalá todos sanen lo que no hablan con ¿eh? nadie. Creo que es bien importante la salud mental y todo parte por ser receptivo. Sí. Creo que las personas a veces se cohíben de hablar cuando conocen o han Mm, visto que a veces las otras personas no somos muy mm, receptivas. Entonces creo que por ahí un poquito de empatía y el conversar las cosas pueden salvar muchas vidas. Entonces por ahí creo yo que no morderse la mente es un concepto que siempre sí, digo, tú me dices, pero ¿por qué se muerde la mente? Yo digo, claro, que a veces uno mismo como que te sí, boicoteáis, pausa, pues pausa, pausa. vaya así. Exactamente. Entonces, tranquilidad, Sí, no. el reinventarse no ha matado a nadie. Si Sí, necesitas conversar, busca a alguien, conversa, que todo va a estar bien. sí, buena, no, acá, buena reflexión, Jordan, de las mejores. La voy a poner ahí como de las mejores. Tienes razón, hace poco, yo con mi papá, una muy buena relación, pero hace poco me pasó eso, para cerrar. Tuve una conversación así muy al momento, pero una conversación que de verdad sana parte, sana, y creo que sana a todos. Sí, Inclusive a veces al que no tiene nada que ver con el tema, en algún punto sana porque se traspasa también te libera. esa persona que está escuchando dice, yo también me siento así. Y de la nada se liberaron creo que un par de cables que estaban ahí amarrados. Así que, Sí, sí, oye Jordan, un gusto haber estado contigo. Muchas gracias. Hace muchos años que no nos veíamos. sí. Te agradezco siempre la buena onda. Siempre me acuerdo que alguna vez me protegiste de una situación y lo cuento yo como chiste. Así que agradecido de que hayas estado acá, bacán escuchar la conversación, muy buena. Así que te agradezco. Gracias, Tipo Gonzalo. Un gusto Eso. estar contigo acá, poderte ver después de mucho tiempo. Créame que es un privilegio, reírnos No, no, un juntos. gusto, no, un gusto. Créeme que uno extraña a veces Sí, el reírse con las mismas personas, el vernos yo y siempre digo, no, no hay nadie nunca nadie envía a nadie más, pues uno después hace su vida y ya no, claro, uno se olvida a veces sí, de que fuimos cabros exactamente, chicos.
Exactamente. Así que eso, voy a cerrar el capítulo. Gracias amigos por el día de hoy. Suscríbanse, tenemos hartas vistas, pero pocas suscripciones. Les pido que no se puedan suscribir. Y nada, vayan a ver el capítulo y los siguientes que vienen. Muchas gracias.